Bueno, la clase de hoy día es de habilidades sociales. Lo primero que vamos a ver, hacer una introducción a este tema, que es muy amplio y es un poco, mm, bueno, ahí vamos a ir viendo en el camino, un poco complejo para entrenar. Para empezar, tal como hemos visto en las clases anteriores, hay muchos individuos que no se relacionan de manera constructiva o de manera asertiva. ¿Por qué? Tal como hemos visto, puede ser que sean muy permisivos en su conducta, muy agresivos e intransigentes por transmitir mala información, muchas veces porque no saben expresar sus sentimientos ni sus afectos, o porque tienen dificultades para concertar una cita, etcétera. En definitiva, uno podría decir que este tipo de personas tiene un déficit en una o varias habilidades sociales, que es lo que vamos a ver después. Este déficit se puede poner manifiesto también en las relaciones sociales, también se puede poner de manifiesto en las relaciones laborales. ¿Mm? En determinadas profesiones, especialmente en la de nosotros, profesionales de la salud, obviamente los abogados, los profesores, son fundamentales estas habilidades, junto obviamente a las destrezas técnicas, para entregar un trabajo de calidad más eficaz y satisfactorio. Tal como vemos aquí, ¿por qué es importante, por ejemplo, en nuestras profesiones, las habilidades sociales? Que después vamos a ver cuáles son las habilidades sociales. Por ejemplo, aquí vemos una enfermera y esta enfermera necesita relacionarse con los demás. Nosotros siempre trabajamos en equipo, siempre trabajamos con un otro, con un usuario o una usuaria. Por lo tanto, necesitamos en estas relaciones interpersonales ciertas habilidades. No necesitamos solamente las competencias técnicas, es decir, lo teórico, la información, etcétera. Necesitamos también, junto a eso, estas destrezas para, y ahí vamos a ver más adelante cuál es la importancia. Necesitamos muchas veces para realizar talleres, para trabajar con distintos tipos de edades, adultos mayores. Aquí vemos que necesitamos trabajar con niños, necesitamos trabajar con mujeres o con familias, o también trabajar nosotros como equipo, en un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, siempre vamos a estar relacionándonos profesionales de la salud. El concepto. El concepto de habilidad social eh, es difícil muchas veces de tener una definición como tal. Puse varias, ¿ya? Tales como la capacidad de desempeñar el rol, o sea, de cumplir fielmente con la expectativa que los otros tienen respecto a alguien como ocupante de un estatus en una situación dada. Otra definición, expresión adecuada de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad. La capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales, en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás. Y conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objeto, interrelacionadas, que pueden aprenderse, esto es importante, y que están bajo el control del individuo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que es eh, casi imposible, en base a todo lo que vimos, tener una definición que sea eh, consistente con lo que es una habilidad social, porque en general han visto que es muy amplio el concepto, qué es lo que abarca. Pero las características de la habilidad social, ¿cuáles son? Veamos, las habilidades sociales son conductas aprendidas. Eso es importante que nosotros sepamos. Son socialmente aceptadas, que eso también es importante, y posibilitan la interacción. Las habilidades sociales son conductas necesarias para alcanzar una meta. Uno no realiza un acto o un comportamiento si no es para conseguir algo. Las habilidades sociales se unen a aspectos observables, ya que podríamos decir que es el lenguaje verbal o la comunicación verbal, y lo no directamente observable. Están los afectos, están nuestras creencias implícitas en estas habilidades sociales. La evaluación, la interpretación y el entrenamiento de estas habilidades sociales tiene que ver con el contexto. Ahí vamos a ver por qué. Para que una conducta sea socialmente competente,
necesitamos conocer el contexto social y cultural, ya que en cada lugar hay normas sociales diferentes. No es lo mismo nosotros eh, viviendo en Sudáfrica, viviendo en un país como la India o un país árabe, etcétera, como en el occidente. Pero no solo influyen en lo sociocultural, también influye la edad. No es lo mismo que nosotros tengamos ciertas habilidades sociales con nuestros pares que con los niños, con los adultos mayores. Son distintos, entonces va a depender del momento, el contexto, con quienes estemos. Y obviamente también del sexo, va a depender del estatus social. Si comparamos, por ejemplo, la conducta apropiada en los varones japoneses y árabes, podemos ver que a los japoneses se les enseña a no expresar las emociones negativas y a evitar las miradas mutuas a los ojos, mientras que los hombres árabes se tocan mucho en las conversaciones sociales y tienen muy altas tasas de miradas. Asimismo, los occidentales ven el hablar como algo positivo. Los asiáticos valoran el silencio y desaprueban la expresión social de las ideas. En el mundo árabe se pone mayor énfasis en desarrollar una fuerte relación personal con la persona con la que han de comunicarse antes de pasar al asunto central, lo que en general en Occidente se llama como, ya, anda el grano, ¿ya? Esa es la diferencia en general con habilidades sociales. Quizás si yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta ir al grano, no se anda con rodeo, como se dice en Occidente, pero estoy haciendo o estoy en un negocio o en un tipo de relación laboral en, ¿cómo se llama? En el Oriente, etcétera, quizás no me va a ir tan bien. ¿Ya? Pero a lo mejor, por ejemplo, si yo estoy, o por ejemplo en el mundo asiático, en general ellos valoran el silencio, ¿ya? Y desaprueban mucha afectividad, etcétera. Entonces, también hay que saber en qué contexto me estoy moviendo, cuál es mi objetivo, con quiénes estoy relacionándome. En definitiva, todos estos ejemplos anteriores pretenden mostrar cómo la cultura y las variables sociodemográficas son importantes a la hora de evaluar y entrenar las habilidades sociales. Tal como vimos anteriormente, por ejemplo, va a depender también, decíamos, bueno, del lugar. Por ejemplo, la humildad, la subordinación y la tolerancia son muy valoradas en general en las mujeres en Sudáfrica y en el mundo árabe, a diferencia en general de Occidente, ¿ya? O lo mismo, por ejemplo, para tener un éxito social y profesional en los Estados Unidos, en general, una de las habilidades sociales que ellos más exigen es la puntualidad. Sin embargo, en otros países, quizás en Latinoamérica, no es una habilidad social que sea muy demandada. Luego aquí pasemos a otra pregunta. ¿Cómo se adquieren o cuándo se adquieren las habilidades sociales? En general, la mayoría de las investigaciones dicen que las habilidades sociales se adquieren en la infancia. Sin embargo, a medida que cuando uno es niño, es decir, ahí se adquieren, sin embargo, en los años posteriores también es posible que se puedan ir adquiriendo, pero digamos que la base cuando se inicia es en la infancia. La mayoría de los autores sostienen que el desarrollo de las habilidades sociales dependen de qué? De la maduración y de las experiencias del aprendizaje. ¿Cómo se adquieren o a través de qué mecanismo, por ejemplo, las adquieren? Se adquieren por reforzamiento positivo. Se adquiere, ¿a qué me refiero reforzamiento positivo? Un niño tuvo una conducta frente a, o el niño quería pedirle algo al papá. Mamá le dice, pídele a tu papá. El niño va, le pide al papá, el papá se lo concede, por lo tanto, después le manda a la mamá y la mamá le dice, muy bien, lo hiciste muy bien. ¿Esto qué hace? Que el niño cada vez que quiera pedir algo, lo va a hacer de esa manera, porque tuvo un reforzamiento positivo. O también está a través del modelado. ¿Qué quiere decir?
nuevamente, el niño mira a su papá cómo pide las cosas. Por ejemplo, ve que al vecino le fue a pedir una tijera para cortar el pasto. Y el niño está al lado y ve que cómo el papá le pide la tijera al vecino. Por lo tanto, cuando el niño se relacione con sus compañeros, va a pedir la tijera o va a pedir algo de la manera como lo hizo el papá, porque va a ver que esa manera funciona. Eso a través del modelado o aprendizaje observacional. Lo mismo, también el niño aprende a través del feedback o al desarrollo de las expectativas cognitivas respecto a la situación interpersonal. En general tiene que ver todo en general como si el niño realiza algo o la niña realiza algo y le funciona, es un feedback o una retroalimentación positiva. O más encima, si alguien le dice, bien, lo hiciste súper bien, es como, uy, lo voy a hacer siempre así porque me resultó. Por lo tanto, a medida que pasan los años, hay ciertas conductas que uno las aprende que sirven, por lo tanto, las sigue utilizando. Hay conductas que de repente uno dice, uy, pero si lo hice todo bien, lo hice igual que mi hermano y no me funcionó, lo voy a hacer distinto. Y lo haces distinto y ahora funciona. Por lo tanto, desechas la anterior y empiezas a utilizar la conducta de ahora. Sin embargo, igual vamos a ver que hay ciertas personas que se quedan pegadas con las conductas que las frustran y que a pesar de que se dan cuenta que no funcionan, siguen utilizando las mismas conductas. Aquí venía eso. ¿Qué factores explican el comportamiento social inadecuado? ¿Por qué hay algunas o qué factores o variables explican el de que las personas siguen con esas habilidades sociales que no les funcionaron frente a ciertas situaciones y persisten en lo mismo? Hay varias explicaciones. Una de ellas que dice, las conductas necesarias no están presentes en el repertorio conductual del individuo, ya sea porque no las han aprendido o por haber aprendido conducta inadecuada. Quizás él siempre veía que el papá cuando pedía algo lo hacía de manera agresiva y le funcionaba. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Va a ser agresivo con sus compañeros al pedir algo. O a lo mejor el papá con su mamá, cuando interactuaban, veía que el papá le pedía las cosas, pero no le decía por favor. Por lo tanto, después el niño cuando llega al colegio y la tía en el colegio le diga, pero Pedrito, tienes que decir por favor, ¿qué va a hacer el niño? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo aprendió. Hay otros niños que sí lo aprenden. ¿Por qué? Porque más encima la tía siempre lo retroalimenta o le refuerza esa conducta. Muy bien, dijiste por favor, excelente. Entonces el niñito, o no sé, por ejemplo, cuando son pequeñitos, ya muy bien, una estrellita o un punto, no sé, la idea es como que el niño se sienta que posterior a esa conducta fue reforzado de manera positiva. Por lo tanto, puede ser que estos niños observaron que estas conductas desadaptativas, podríamos decir, o socialmente inadecuadas, a su padre, a su madre les funcionó. Quizás a lo mejor la madre siempre con gritos le funcionaban las cosas, por lo tanto el niño va a gritar cada vez en las situaciones, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, es importante que el aprendizaje al principio comience en la familia, siempre, y luego en el colegio. Por lo tanto, es un proceso que se va madurando, se va aprendiendo, y en el transcurso del tiempo uno ya tiene un repertorio de conductas, por decirlo así. Ya yo, por ejemplo, como ya después de mis 40 y tantos años, tengo un repertorio de conducta, es decir, yo sé cómo tengo que saludar, sé cómo debo cómo puedo iniciar una conversación, cómo me presento, cómo me tengo que presentar, por ejemplo, en un contexto académico, cómo me tengo que presentar frente a un grupo de amigos, cómo me presento en una entrevista, es decir, son distintas maneras, es porque yo ya lo he hecho, por lo tanto, lo tengo incorporado dentro de mi repertorio de conducta. Sin embargo, y por ejemplo, ya, quizás yo sé cómo hacer una entrevista de trabajo, yo sé cómo ir a una entrevista de trabajo, sé cómo hacer anamnesis o cómo hacer entrevistas frente a los pacientes, cómo entregar malas noticias en general a un paciente. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho otras veces. Sin embargo, cuando tú recién salió de la universidad tienes que hacer todo este tipo de todo esto, no estás todavía preparado, no tienes dentro de tu repertorio todas estas conductas, se van adquiriendo durante el tiempo y tú las vas madurando. Luego,
También puede ser porque las personas sienten ansiedad. También puede ser que sí lo haya aprendido, pero la persona siempre frente a las interacciones sociales se bloquea y siente mucha ansiedad. Por lo tanto, si ella sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. ¿Por qué? Porque está bloqueada por esta ansiedad, ¿ya? Luego, también puede ser porque el sujeto valora negativamente su actuación social, autoverbalizaciones negativas, o teme las posibles consecuencias de la conducta habilidosa. A ver, podría ser, por ejemplo, que estoy atendiendo a un paciente, el paciente yo lo veo que está triste, pero no quiero, generalmente es lo que pasa muchas veces en salud, no quiero preguntarle por qué está triste, o no quiero invadir su intimidad en ese aspecto, los afectos. ¿Por qué? Porque pienso que después si se pone a llorar, yo no voy a saber qué hacer. Por lo tanto, yo sé que debería hacerlo y sé que es lo más adecuado en el momento, pero no sé si yo, Andrea Velázquez, voy a poder contener a ese paciente. También puede ser porque hay una falta de motivación, ¿ya? Yo veo al paciente triste, lo atendí como kinesióloga o como nutricionista, pero uno dice, uy, pero como que es como fría, es como que, ¿por qué? Porque en realidad no estoy motivada a ir un poco más allá. Solamente estoy aquí para hacer mi pega, que es evaluar a este paciente, quizás entregarle una evaluación nutricional o entregarle una evaluación kinésica, etcétera. También existe la posibilidad de que la persona no tenga muchas habilidades sociales o no sea muy habilidosa en este aspecto, porque puede que no esté interesada en iniciar o mantener interacciones sociales. Puede ser que de repente, a ver, yo invito a mi pololo a que vayamos a una reunión social para que lo conozcan y él no quiere ir. Entonces digo, pero ¿por qué? Como que, pero ya al final va. Y en general se sienta como amurrado en algún un asiento y no interactúa. Entonces yo digo, qué raro, pero si él siempre, en general, cuando salimos, eh, interactúa, es como simpático, a todos le cae bien, y qué raro, y ahora está así. Puede ser porque no le interesa interactuar con estas amistades. Entonces, no le interesa caer bien, porque lo llevaron obligado. O otra de las opciones es que el individuo no sabe discriminar adecuadamente las condiciones en que una respuesta determinada probablemente sería efectiva. Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas, que eso es importante, implica que como todo lo que es aprendido es susceptible de ser modificado. Tal como dijimos, uno puede que realice una conducta, le funciona para lo que quería y de ahí en adelante la sigue realizando de esa manera. Sin embargo, si tú ves que no te funciona, deberías evaluar cambiarla, modificar ese tipo de habilidad. El entrenamiento de habilidades sociales se realiza a través de ejercicios que son supervisados por un experto. Hay muchos procedimientos en general, se los menciono, no es necesario que ustedes lo manejen, pero por si acaso, pueden ser a través de instrucciones verbales, uso de modelos, ensayo conductual. Es como que se trabaja mucho a través de role-playing, a través de la retroalimentación, el reforzamiento. Se trabaja mucho como en la relación interpersonal, en los talleres de grupo, etcétera. También se trabaja en este aspecto para manejar la ansiedad con algún tipo de procedimientos como la reestructuración cognitiva, la relajación, etc. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Tanto que he hablado de las habilidades sociales, que son complejas, que son amplias, que son importantes, que se aprenden, que se pueden modificar, etc. Bueno, las habilidades sociales son cosas que yo creo que todos realizamos, quizás unos más, otros menos. Por ejemplo, escuchar. Eso es una habilidad social. Saludar, presentarse, despedirse, iniciar, mantener y finalizar una conversación, que de repente se nota aquí como muy fácil, pero de repente uno llega a un lugar que no conoce a nadie. ¿Cómo lo hace para iniciar la conversación? ¿Ya? Porque a veces uno espera que cuando llega a un lugar nuevo, no sé, primer año en la universidad, o llega a un trabajo, el nuevo, digamos, ¿cómo hace para conocer gente? Tú generalmente puede ser, la opción es que tú siempre
te ha funcionado que los demás se acercan a ti y entablan la conversación y tú la mantienes. Bien. En otros casos, a lo mejor tú puedes iniciarla, te acercas por algo, oye, disculpa, es la saga no sé cuánto, sí, tanto, oye, yo ya me llamo Andrea, tú te llamas no sé cuánto, y ahí empieza, ¿ya? Etcétera. Va a depender en general qué es lo que más has aprendido y qué es lo que nos funciona a cada uno. Después está hacer y rechazar solicitudes. ¿Cómo pido algo? O cómo digo no quiero. Tal como vimos anteriormente, también en asertividad esto se relaciona mucho. ¿Cómo me disculpo? Que es algo que suena aquí como no difícil, pero en la realidad, ¿cómo me disculpo? Es decir, si peleé con mi pololo o con mi pareja y después me di cuenta, después al rato, que en general metí la pata, ¿cómo admito que me equivoqué? Defender los derechos, negociar, que es algo importante en general los profesionales de la salud. ¿Cómo expresamos y defendemos las opiniones, incluso cuando estamos en desacuerdo y no nos quedamos callados? Otras de las habilidades sociales son afrontar las críticas. ¿Cómo lo hacemos para nosotros hacer crítica de manera que no suenen destructivas? ¿O cómo nosotros aceptamos esas críticas cuando los demás la hacen? ¿Cómo hacemos cumplido? Es fácil, yo creo, para la mayoría, pero al recibir cumplido, muchos de nosotros como que nos da como plancha, ¿ya? ¿Cómo expresar amor, agrado y afecto? ¿Cómo expresar justificadamente molestia o enfado? Porque a veces uno sí expresa, pero a lo mejor no tiene cierta justificación, ¿ya? Estás manipulando. Pero cuando de verdad existe esa molestia, ¿cómo tú la expresas? A veces muchas personas como que se las guardan, como que no la... Uno no logra saber si es que la otra se molestó, no se molestó, no sé en realidad qué pensar. Pedir el cambio de conducta del otro, algo que pasa muchas veces en las relaciones de pareja. Me gustaría que él cambiara en este aspecto, quizás que fuese más expresivo, que me contara un poco más sus cosas. Él no me habla, ¿ya? Voy a hablar con él y le voy a pedir que cambie. O me gustaría que ella no saliera tanto con las amigas, que se dedicara más a estar conmigo. Voy a hablar con ella y le voy a pedir cambio. ¿Cómo hacemos eso? Cada uno yo creo que tiene la manera de hacerlo, a algunos les ha funcionado, quizás a otros no, quizás hay que evaluar por qué no le ha funcionado. Cómo dirigir a otro, cómo ser líder, cómo ser jefe, cómo ser, no solamente jefe como jefe, sino de repente, por ejemplo, en un grupo de gente, en el grupo curso, cómo realizar una entrevista o cómo ir a una entrevista, cosa que, por ejemplo, no es tan fácil. Después, cuando ustedes en general entren a trabajar y los llamen a su primera entrevista, la primera entrevista uno se pone tenso, uno no sabe, se cuestiona desde cómo me he visto, saludo, no saludo, espero que me saluden, eh, cómo me siento. Entonces ahí uno se empieza a cuestionar todas las habilidades sociales o todo su repertorio de conductas que tenía. ¿Cómo solicito un trabajo? Después que uno ya lo ha hecho 3, 4 veces y le ha resultado, no es tan difícil. Pero cuando uno va a solicitar un trabajo por primera vez, cuesta. Hablar en público, que yo creo que a la mayoría nos cuesta. ¿Cómo hablar en público? Bueno, la habilidad social no es solo la suma de componentes verbales y no verbales. No es solamente el hablar, lo que estoy haciendo yo y quizás expresándome y moviendo las manos, etcétera, sino que también es un proceso interactivo donde combina muchas veces características individuales en contextos cambiantes. Asimismo, la destreza puede no tener ninguna correspondencia con la desenvoltura de otras, conversar y rechazar peticiones, inclusive considerando el mismo tipo de habilidad, la conducta concreta del sujeto puede variar según factores personales. De repente puede ser que yo piense que mi pololo o mi pareja tiene muchas habilidades sociales y de repente en ciertas ocasiones me sorprende y es como que, qué raro, ¿por qué actúo así? Aquí está una de las respuestas. Hay factores personales. Muchas veces puede que esa persona que era tan asertiva, que esa persona que quizás yo consideraba que tiene muchas habilidades sociales, etcétera, que yo la admiraba, puede ser que su estado de ánimo en este momento no es el ideal para tener interacción social.
cambio fisiológico, es decir, está como un poco enfermo, etc. O también algo ambiental. Las personas con las que se relaciona no le interesan, el tipo de relación no le interesa mantener relaciones con esa persona o con ese grupo de gente, por lo tanto no se esfuerza por ser hábil socialmente, o la situación en la que se encuentra es una situación incómoda, ¿ya? Y por último, vamos a ver cómo estas habilidades sociales se relacionan con los profesionales de salud. Bueno, existe en realidad mucha evidencia donde dice que las buenas relaciones sociales entre profesionales de salud y usuario contribuye a qué? A aumentar la eficacia de los tratamientos, a mejorar la adherencia a los tratamientos, a aumentar el repertorio conductual preventivo, es decir, lo que hacemos en general nosotros en atención primaria, que tiene que ver con la prevención, la promoción. Puede ser que de cierta manera, con ciertas habilidades sociales, que una de ellas, tal como dijimos, en la negociación, nosotros podamos de alguna manera, quizás no suena bien la palabra, ganarnos el paciente, que confía en nosotros para que trate de adoptar ciertos estilos de vida que sean saludables. Y aumentar el grado, obviamente, de satisfacción de los usuarios. Bueno, en general, hay ciertas deficiencias. Según estudios, los profesionales de la salud tenemos ciertas deficiencias en habilidades sociales. ¿Qué podríamos decir? Que no estamos tan bien, que yo creo que tiene que ver mucho con lo que ustedes vieron en las primeras clases, de los videos que analizamos de comunicación. Según las investigaciones, dice que nosotros como profesionales de salud fallamos en qué? Cuando recogemos al principio la información, cuando estamos haciendo, digamos, la anamnesis, en que hay escaso o inadecuado contacto visual. No miramos mucho al paciente. Muchas veces puede que esté frente a nosotros en el box, pero nosotros nos dedicamos a escribir. No averiguamos las percepciones erróneas del paciente. Solo nos dedicamos, tal como vimos en el video de la señora con cáncer, en preguntar lo que nosotros queremos preguntar. Es decir, edad, sexo, después nos vamos, bueno, son datos generales, después nos vamos a la anamnesis próxima, la anamnesis remota, etc. Después nos vamos a la hipótesis diagnóstica, es decir, tenemos en nuestra mente por decir, la ficha clínica instaurada. Por lo tanto, nosotros preguntamos en orden todo lo que nosotros queremos. Y si el paciente nos quiere decir algo, nosotros seguimos con en lo que estábamos nosotros. Empleamos múltiples preguntas a la vez, ¿ya? A medida que hacemos muchas veces, especialmente cuando los profesionales son un poco más nuevos, cuando todavía no manejan muy bien hacer la anamnesis, hacen muchas preguntas a la vez. Ah, señora, usted me dijo que vivía en tal parte y que vivía con tal persona y que usted me decía más encima que usted era diabética y que tomaste medicamento. Y la señora queda mirando así como no sabe a cuál de las 5 preguntas responder a la vez. Evitan indagar en el impacto psicológico y social de la enfermedad. Tal como les digo, es una de las cosas. Muchas veces lo psicológico y lo social no lo preguntan. Solo en general lo biológico, lo orgánico, lo que tiene que ver en general con la enfermedad. Ignoran la información del paciente, que ya la habíamos dicho. Cuando nosotros le entregamos información, la información es escasa. Hay ausencia de explicaciones sobre qué, las causas, el diagnóstico y el tratamiento. Le damos a grandes rasgos o en general rápido toda la información. Empleamos, tal como ustedes decían en general, tecnicismos médicos y no repetimos la información. En cuanto a la consulta en general, ya según las investigaciones, muchas veces nuestra entrevista, cuando estamos frente a un paciente, es brusca. Bueno, ¿usted por qué consulta? Ni buenos días, ¿usted cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Nada. Así, la señora llega, se sienta, ¿y usted por qué consulta? ¿Por qué viene? ¿Trajo los exámenes? Hay escasa duración. Rápido, es decir, la señora entra, inmediatamente iniciamos con la entrevista, con la anamnesis, toda la entrevista clínica, con el examen clínico, entregámosle el diagnóstico, el tratamiento y las indicaciones. 10 minutos. Hay parquedad muchas veces al ofrecer apoyo tranquilizar. ¿Qué pasa si la señora muchas veces, que es algo que en realidad
es difícil para prepararse para eso, hay que entrenarse, tiene que ver con, ¿qué pasa si la señora se pone a llorar en la consulta? O la señora nos empieza a hablar en vez de su enfermedad, nos empieza a decir cuán angustiada está, lo ansiosa que está, lo triste o lo sola que se siente. Y ahí generalmente viene el profesional que le dice, ya, la voy a derivar al psicólogo. Siguiente. ¿Cuál es la percepción, según las investigaciones, de los usuarios? ¿Qué piensan los usuarios en general sobre los profesionales de la salud? Según ellos, dicen que la cualidad considerada más importante por los pacientes en los profesionales de la salud es el cuidado personalizado. ¿A qué se refiere? Es la indicación de que los profesionales son técnicamente competentes. Ellos sí buscan un profesional competente, que tengamos los conocimientos técnicos, sí, pero también que sean dedicados y que muestren interés por el paciente. Luego se les preguntó también a los pacientes cuáles son los profesionales o cómo describían en general los profesionales de salud buenos para ellos. Según decían, a nosotros nos gusta que nos presten atención, que sean receptivos a la información que les damos, que nos den una información que se entienda, sin tecnicismo, y que muestren también ciertos afectos, ciertos elementos psicológicos. Se les preguntó también a los pacientes cuándo o cómo considerarían que la consulta era buena. Ellos decían, nosotros pedimos el que nos escuchen, que nos den información, que nos expliquen de forma voluntaria y que nos impliquen en las decisiones médicas. En otra investigación con pacientes quirúrgicos, se vio qué es lo que ellos preferían antes de la operación y qué es lo que ellos preferían posoperación. Antes de la operación, ellos prefieren información. ¿Qué prefieren? Que ojalá le entreguen, que sean oídos, ¿ya? Que reciban explicaciones e información. Que sean persuadidos y a nivel afectivo que los tranquilicen, que les den ánimo. Para el posoperatorio, cuando ya salen de cirugía en general, a ellos les gustaría que los profesionales de la salud estén disponibles. Es decir, si ellos necesitan un profesional de salud, que esté ahí. Porque muchas veces salen de un postoperatorio, están en recuperación, se sienten solos, se siente que algo les puede pasar, que se pueden morir, que se puede complicar, que algo va a pasar, y no ven ningún profesional de salud. Nadie que esté ahí, nadie que los escuche, etc. Que los visiten. Ellos sí quieren esas visitas médicas o estas visitas del kinesiólogo, la visita del nutricionista. Ellos añoran con esas visitas. Y que entablen conversaciones con ellos, que les pregunten cosas, ¿ya? Y también a nivel emocional que les tengan paciencia y comprensión en el postoperatorio. Otras de las cosas también que eran importantes tenía que ver con, hay ciertas habilidades que pueden ser empleadas para mejorar la relación. Por ejemplo, hay que tratar de aprender cómo realizar preguntas, demostrar aceptaciones de ideas, adoptar posturas y contacto físico adecuado. Todo esto hemos visto y en general la idea es entrenarse en este tipo de conductas. Hay que tratar de establecer contacto ocular, asegurar que el otro recibió el mensaje, reforzar y dar ánimo. Estas son como todo el repertorio de conducta de los profesionales de la salud. En resumen, todas las habilidades sociales deben ir acompañadas de habilidades cognitivas, pensamientos, creencias. ¿Por qué? En ocasiones los profesionales de la salud no se relacionan de forma satisfactoria con sus usuarios o con la familia de los usuarios. ¿Por qué? Por las propias creencias que tienen estos profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque piensan que si les preguntan al paciente por su sufrimiento, lo mismo que decía adelante, no van a ser capaces de controlar la situación, o a veces piensan que si yo me empiezo o yo abro esta cajita como de Pandora y en este paciente que yo lo veo como angustiado y le pregunto qué le pasa y se pone a llorar la señora o el caballero explota en llanto, con pena o siente soledad, yo puedo provocarle incomodidad. Entonces, por lo tanto, prefiero no preguntarle nada y limitarme solo a lo que es mi área, solo a la dolencia. En los sistemas de salud son cada vez más los problemas que se originan por no cuidar la relación interpersonal,
por ejemplo, cuando es mala, ¿ya? Cuando las relaciones interpersonales muchas veces o la atención del profesional de salud es muy apresurada o es como impersonal. Es fundamental en general que el profesional de salud asuma el hecho de que las relaciones interpersonales son una parte fundamental de este proceso de curación, que no son solamente es un acto de buena voluntad. En general, el perfil del profesional que más se asocia con un nivel alto de satisfacción del paciente se ha visto según las investigaciones que son profesionales que están en una edad media, es decir, que tienen entre 30 y 40 años, que por lo general los pacientes, los usuarios prefieren que sean del mismo sexo del paciente, no les gusta un profesional de la salud autoritario, les gusta este profesional que sea informador, ¿ya? Este que estimula al paciente para que haga preguntas, le gusta que no manifiesten impaciencia, que aparezcan relajados y tranquilos. Puede ser que el profesional del otro lado esté muy tenso, muy ansioso porque tiene un montón de pacientes, la agenda llena y está atrasado, pero de alguna manera tiene que mostrarse que tiene tiempo para el paciente que tiene frente, ya estimularlo para que pregunte, y la idea es que también que exprese al mismo tiempo interés y preocupación por los problemas del paciente. Eso en general son algunas de las condiciones que esperan del otro lado los pacientes y que yo creo que nosotros, si recordamos cuando hemos ido a un CEFAM, hemos ido a alguna consulta, urgencia al hospital, queremos eso, ¿ya? Que ojalá el médico nos mire cuando nos atienda, que ojalá el médico no es como que atienda todo junto, no, que sea una atención más personalizada, que me escuche, que no me haga como 5 preguntas a la vez, que aunque yo diga una torpeza o una pregunta tonta, no se ría, sino que respete y trate de ponerse en mi lugar, etc. Son ciertas como condiciones que son muchas, ya, sí, quizás suenan muchas, pero tal como digo yo, estas habilidades sociales se pueden aprender, se pueden trabajar en el tiempo. Bueno, hemos terminado. Gracias por su atención. Bueno, me imagino que la pusieron.